6ix9ine le rogó al juez para que lo liberara, asegurando que estaba arrepentido de lo que había hecho. Esta mañana, señores, continúa arrestado desde hace varios días, como ustedes saben, y él regresó a la corte, como se esperaba, para escuchar el veredicto del juez. Las cosas no salieron como él hubiese querido, pero le pudo haber ido mucho peor. Vamos a pasar con Yelena Solano en vivo, porque por lo que me han contado, no le va tan mal. Va a tener que estar unos días más en la cárcel, después salir, estar en su casa. Yo pensé que pudiera ser peor. Adelante, Yelena, desde Nueva York, frente a la corte donde se presentó Tekashi 69. Hola, Yelena. Hola Raúl y hola Lili, así es, aquí estamos frente a la Corte Federal, aquí en el Bajo Manhattan. Y tal como tú lo dijiste, para mí es un día de victoria para el abogado defensor de 6ix9ine y también para el artista, porque hubiese sido peor. Cabe mencionar que estamos hablando de 5 diferentes violaciones, que cada una era para él estar de 3 a 6 meses bajo rejas. Pero vean ustedes a continuación y luego les cuento todo lo que pasó aquí en esta corte. Esta mañana, 6ix9ine, frente al juez de esta Corte Federal de Manhattan, se declaró culpable de violar su libertad supervisada al viajar a Las Vegas y Sarasota sin permiso de las autoridades, además de mentirle al oficial que supervisa su libertad condicional y haber usado también metanfetamina. Creo que fue un resultado justo. No creo que la violación de la libertad supervisada fuera la más grave de las especificaciones y creo que debería haberle concedido el tiempo que cumplió. Probablemente estará en casa la segunda semana de diciembre. Luego de largas horas en la corte y de leerle todas las violaciones, el juez le dio 45 días de prisión. Pero como ya lleva 15 días tras las rejas, le quedarían 30 días en el centro de detención de Brooklyn y cuando salga en libertad, deberá cumplir un año de libertad condicional en el que deberá cumplir 300 horas de servicio comunitario, como mínimo un mes antes de terminar ese año de probatoria. La sentencia también indica que una vez que salga del centro de detención de Brooklyn, tendrá que cumplir 30 días de casa por cárcel, 30 días con permiso de salidas autorizada por la autoridad y 30 días con un horario de salidas restringidas. Además, tendrá que usar un dispositivo de monitoreo electrónico durante 90 días. Luego podrá realizar viajes domésticos siempre y cuando sea aprobado por las autoridades. Estos 12 meses de libertad condicional están sujetos al comportamiento de 6ix9ine, ya que no puede cometer ninguna infracción a las medidas impuestas. Creo que en este momento Daniel Hernández admitió su culpa, aceptó la responsabilidad y volverá a su carrera en algún momento muy feliz. 6ix9ine le rogó al juez para que lo liberara, asegurando que estaba arrepentido de lo que había hecho y prometiendo ser una mejor persona. Sin embargo, el juez tajantemente le señaló que la ley aplica de igual manera para todos y que tiene un extenso historial en cortes por diferentes razones. El abogado del cantante solicitó al juez que lo trasladaran a otra prisión por las condiciones infrahumanas en que se encontraba su cliente, ya que solo tiene derecho a bañarse 2 veces por semana y solamente ha tenido acceso a una llamada. Ahora mismo lo tienen encerrado las 24 horas. Es inhumano. El juez se aseguró de reconocer que, con suerte, la oficina de prisiones lo sacará de esa prisión. En realidad, está destinada a terroristas, está destinada a personas que no deberán estar entre el público en general. Déjeme decirle una cosa, que todo esto comenzó como a las 9:30 de la mañana, eran casi las 12 del mediodía y todavía el juez estaba hablando, señalándole a Tekashi todos los errores que él ha cometido durante todo este tiempo. Cabe mencionar que Tekashi tenía barba, estaba nervioso, estaba ansioso, estaba encadenado, no solamente en la cintura, pero también en los pies. Estamos hablando de que él salió culpable y sí, él admitió que era culpable de 5 violaciones, que cada cargo era equivalente de 3 a 6 meses, es decir, un total como de 1 año y medio tras las rejas. Yo creo que más bien le dieron un break. Tekashi se portó muy adecuado, o sea, le pidió mucho perdón al juez, dijo que él estaba arrepentido, que él quiere ser mejor persona, que él ha analizado mucho todo su caso, que él quiere
portarse mejor, podemos decir. Estamos hablando de que Tekashi lleva 15 días encerrada, podemos decir enjaulado, un box, como le decimos, sin ver absolutamente a nadie, sin poder ni siquiera bañarse, solamente de 1 a 2 veces a la semana. El juez le dijo que todo va a salir bien siempre y cuando él cumpla todas las reglas, todas las regulaciones que le indicó el juez a pie de la letra. O sea, Tekashi, vuelvo y les reitero, pidió perdón, creo que él va a salir la segunda semana de diciembre. Pero por otro lado, señores, cerquita de por aquí estamos hablando de Ajá. Yelena, yo creo que salió bastante bien de esto. Sí, es lo que ella dice, Raúl, y que le salió relativamente bien. A mí me sorprendió. A 45 días, qué bueno, qué bueno, de verdad que sí. Convenció, yo creo que su actitud convenció al juez. Él convence. 30 días por aquí, 30 por allá. Mira que nosotros cuando los conocimos esperábamos la primera vez que lo entrevistamos una persona totalmente diferente a la que llegó. Y llegó un chico humilde, buena gente, simpático con nosotros. ¿No te acuerdas la primera vez que llegó con perfectamente. Y luego lo recibimos. No, con nosotros sí lo he dicho, se ha portado en este programa siempre de maravilla. Maravilloso, Raúl. El problema es en otros lados. El problema es, claro, otros lados. Cuando incumple las probatorias. Por otro lado, yo creo que estos 30 días que tiene que pasar en la casa, para él es lo de menos, que no puede salir de su casa, que después tiene que salir con un grillete. El problema es salir de la cárcel y esto le queda un poco. No, y el problema es el historial que ya tiene, Raúl. Sí, mientras más Tekashi te queremos, mi amor. Que mejor, él quiere ser mejor. Yo espero que después que salga de la cárcel no esté en la cara, saliendo de la casa para regalarle dinero a la gente como la última vez que lo va a ver el juez. Que se porte bien, él quiere ser mejor persona y él dice que no lo logra, que se porte bien. Señores. Bueno, otros señores también homenajeados fue el esperado evento ¿qué le puedo explicar? De la revista Glamour de la Mujer del Año. Esto llegó anoche, esto era súper esperado y todos esperaban ver, obviamente, desfilar a Ángela Aguilar después de que ha habido tantos dimes y diretes. La Mujer del Año. Sobre la nominación de haber sido Mujer del Año. Vamos con Elizabeth Curiel hasta la capital del país azteca, quien estuvo ahí para que nos cuente todo lo que sucedió. Elizabeth, adelante. Hola, Elizabeth. Hola Lili, Raúl, así es, gran polémica. Les cuento que es el tercer año que se entrega este galardón a mujeres que de alguna manera pues son ejemplo de la sociedad, que han roto barreras, que han hecho algo para ser admiradas. Y bueno, se llevó a cabo a puerta cerrada. Fue Paulina Rubio la que amenizó el evento. Ella cantó unas canciones. La prensa solo tuvimos acceso a la alfombra dorada, en donde se nos dijo en repetidas ocasiones que Ángela Aguilar debía pasar por ahí como las demás galardonadas, pero no fue así. Vamos a ver la historia. Estoy muy agradecida de estar aquí esta noche. A Ángela Aguilar no le importaron las críticas y las campañas en su contra, y acompañada de su cariñoso marido vino a México a recibir su premio de la revista Glamour como Mujer del Año. Estoy agradecida con Glamour por este increíble reconocimiento. Ese mismo honor no lo tomo a la ligera. Por eso cada vez que me subo al escenario trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser. Ángela no quiso desfilar por la alfombra y tampoco apareció a la foto oficial de todas las galardonadas del evento. Ella más bien se quedó con sus acompañantes en una habitación hasta que llegara el momento de salir a recoger su premio. Yo creo que hay muchas veces que las palabras sobran, pero lo único que puedo decir es que estoy verdaderamente agradecida con mi familia, con mi marido, con mis amigos, con todas las mujeres que abrieron camino para que yo estuviera aquí esta noche. Yo solamente quería ser cantante y gracias a ustedes lo estoy logrando. Como diría mi abuela Flor Silvestre, gracias a la vida que me ha dado tanto. Por si acaso, mejor aclaramos que el popular tema Gracias a la Vida no es de Flor Silvestre, sino de la chilena Violeta Parra. En fin, la mamá de Ángela también la acompañó para apoyar a su hija y el famoso maridito estaba orgulloso sentado en primera fila. Para todas las niñas que nos están viendo, lo repito, que no apaguen su voz. Gracias a ustedes yo tengo más recuerdos que vida y me llevo esto como uno más que, como decían muchos de mis colegas, no creo que me lo merezco, pero trabajaré para hacerlo. Muchas gracias.
Otras galardonadas, Lili y Raúl, fueron Galilea Montijo, Dulce María, Sofía Reyes y bueno, hoy muy temprano por la mañana ya Ángel Aguilar partió a Miami para estar presente en los Grammys. Es la información desde la Ciudad de México. Gracias, Elizabeth. Exactamente, Gracias, hoy está en los Latin Grammys aquí. Así es, va a estar celebrando Raúl y también está haciendo un dueto con alguien también que... Con Becky G. Dilo ya, Becky G. Con Becky G. Bueno, al final yo no sé si la gente está lista como para perdonar lo que la gente piensa que ha pasado con esta pareja, Raúl, porque uno lee los comentarios cuando esto inmediatamente se publica. Y especialmente que fue tan rápido. Sí, yo creo que la gente como que no ha llegado en ese momento en que uno pueda... Que terminó la relación y se casó ya, de momento. Sí, no solamente que empezó la relación, es que esto iba para matrimonio, entonces al ella decir que ya esto llevaba rato andando, que ya todo el mundo, las 3 personas lo sabían y estaban de acuerdo, esto ha vuelto a causar polémica, porque obviamente la gente no está lista para esto todavía, es lo que yo capto en muchos de los comentarios, la mayoría en las redes sociales. Pero igual le deseamos toda la suerte del mundo y felicidades a nuestra querida Ángela Aguilar. Vamos a hablar de la diva del Bronx, porque ¿qué está pasando? Jennifer López se ha convertido en tendencia, pero no por sus looks ni la nueva película que promociona, y mucho menos por su divorcio con Ben Affleck, sino por el nuevo y guapísimo guardaespaldas que ahora la acompaña. Aquí les cuento de quién se trata. Mucho ha llamado la atención el nuevo guardaespaldas que anda con J-Lo para arriba y para abajo. El hombre es guapísimo, alto, con cara de galán, de cine, y ya averiguamos que se llama Austin Bogan. Es americano, está casado con una entrenadora personal desde hace 7 años y tiene 2 hijos. Las rutinas de ejercicios que muestra en sus redes sociales es para no perdérselas. Mide 6 pies de altura y su físico es realmente envidiable para los hombres y codiciado por las mujeres. Y es que este muñeco de carne y hueso se ve espectacular al lado de Jennifer López. Y ella hasta se aguanta de él cada vez que piensa que se va a caer. ¡Qué inteligente la J-Lo! Al parecer lo contrató hace poco porque nunca antes lo habíamos visto con él, y mucho menos la cuidaba cuando ella andaba con Ben. Y por supuesto que ya comenzaron los rumores de los malpensados que dicen que ya J-Lo lleva más de 6 meses en soltería y saben que sola ella no puede estar. Muchas internautas están preocupadas por el matrimonio del hombre y ya le están enviando mensajitos de alerta a la esposa para que se ponga a atender su negocio, porque aunque ambos son muchos más jóvenes que Jennifer, recuerde siempre que J-Lo es J-Lo. Yo necesito un guardaespaldas y necesito ese guardaespaldas con el respeto de su esposa. Pero la gente estaba rumorando, ay, que sí, no, que sí, sí, pero no, obviamente el chico tiene esposa y él... Quiero regresar al árbol de Navidad de Nueva York. Cuéntame, la fecha cuál era. Oficialmente Yelena me ha mandado, no, Lili, lo dije bien, miércoles 4 de diciembre a las 7 de la noche. No me importa que sea el miércoles, el día que le enciendan las luces, pero usualmente el Día de Acción de Gracias, yo en alguna ocasión que he estado en Nueva York, hace años atrás lo he visto que ya está puesto. Yo creo que sí, que la gente creo que lo he visto sin todos esos escaleras, scaffolds que tiene alrededor. Bueno, señores, este año se atrasó, no pagaron la electricidad. No sé. Economizarse unos chelitos ahí. Y he estado ahí el día que lo encienden también. ¿Alguien quiere mi guardaespaldas? Ay, vamos, Este es el guardaespaldas. ¿Quién es el guardaespaldas de Lili? El guardaespaldas más efectivo que hay, porque nadie me vio. Viste, estuve ahí todo el tiempo y nadie supo que estaba ahí. Eso es lo que necesitan, un guardaespaldas, señores, que nadie se dé cuenta que está ahí. Exacto. ¿Qué más, Clarisa? ¿Tienes algo más? Es todo de mi parte. Le quería Muchísimas gracias, Clary, de Jennifer López. Gracias a ustedes. Señores, nos vamos a una pausa. Regresamos con más. Yo te El protejo. gordo y las placas. Yo te protejo, Lili. Yo Tranquilo. lo sé. Quiero comenzar mandándole mi más sentido pésame a Thalía y a su hermana Laura Zapata, porque perdieron a su hermana Ernestina Sodi este fin de semana. Y Laura nos cuenta cómo se enteró de todo esto. Ayer se realizó el servicio funeral para Ernestina Sodi con una misa de cuerpo presente y donde asistió toda la familia, incluyendo a Thalía, aunque solo pudimos ver las camionetas que los transportaban. Eso sí, la familia más cercana de Ernestina Sodi jamás le avisó a Laura Zapata acerca del fallecimiento de su hermana. Me enteré porque me hicieron muchas llamadas telefónicas, porque mi teléfono estaba sonando de una manera que no sonaba constantemente, o sea, cotidianamente, o sea, los sábados a esta hora. Entonces, pues esto que ya la conciencia sabe, ¿no? Yo me desperté y dije, debe ser algo de Ernestina, y efectivamente, pues
Recuerdan hace años atrás el secuestro de Laura Zapata y su hermana Ernestina. Ellas ambas fueron secuestradas. Las secuestraron a las dos, ahí empezó la pelea entre las dos hermanas, con Thalía también. A Thalía no la secuestraron obviamente, pero porque vivía en Estados Unidos y esto fue horrible como se separó la familia. Ernestina falleció este fin de semana. Así es, Raúl. Descansa en paz, descansa en paz. Bienvenidos, los ilegales están aquí. Espérate un momentito que teníamos ahí el video de Thalía llegando, Raúl. Muchas personas estaban averiguando porque ella había estado en Aquí México estaba Thalía, que fue allá, hermana, claro, luego obviamente. Regresar a Nueva York y luego estuvo solamente un día en Nueva York cuando se entera de que la hermana fallece, que no se había recuperado como ellos pensaron que se iba a recuperar. Y falleció el sábado en la madrugada. Qué triste. Así Señor, que nuestro pésame. Descanse en paz. Ninel Conde, mi gente, ha dejado claro que no quiere que su actual relación sea pública y han hecho de todo para que casi no se le vea ni el rostro. Aquí el gordo y la flaca Muy ya le inteligente. hemos mostrado imágenes del hombre y hoy Tania Charry nos preparó una pieza de quién es el esposo del bombón asesino. Adelante, Tania. Tania, cuéntanos con detalles, por favor. Adelante. ¿Cómo estás, mi querida Lili? ¿Cómo está, mi querido Raúl? Fíjate que todo el mundo está diciendo, Ninel está en su mejor momento y yo creo que también está en su mejor momento. Está súper enamorada, tan enamorada que no le importa lo que digan de ella, si se hizo cirugía, si se está transformando su rostro, si esto y lo otro. Todo esto como que le vale porque está concentrada solamente en su nueva relación, que funcione, que además ya llevan un año juntos y hemos averiguado por aquí y por allá para saber mucho más del hombre que le robó el corazón al bombón asesino y aquí está. Se llama José Ángel González Cedeño, es venezolano, tiene 31 años y créanme, es el esposo legal de Ninel Conde según consta en los récords públicos de la ciudad de Miami. Dicen que el nuevo esposo del bombón es un empresario de Venezuela que llegó a la Ciudad del Sol hace unos 3 o 4 años y en un gimnasio conoció a Ninel, la que enseguida le echó el ojo al hombre. Aunque él no tenía en principio la más mínima idea de quién era esa despampanante mujer que hacía ejercicios cerca de él. Nos contaron que José Ángel tiene un hijo de 9 años en Venezuela y que allí vive con la madre, su exesposa. Comentan y rumoran que el hombre como que no es muy espléndido a la hora de mantener a su hijo y eso tiene a su ex echando candela. El actual esposo de Ninel, José Ángel, figura como administrador de una compañía llamada World Consulting LLC, ubicada en El Doral, en la Florida, y vive rentado en uno de esos edificios altos y modernos que hay en la Ciudad del Sol. Parece que la zona de Brickell es donde le gusta vivir al bombón asesino, porque recordemos que el anterior marido, el colombiano prófugo, también vivía por allí y de allí precisamente se escapó con grillete y todo. Dicen que el hombre se dedica al negocio de carrier, es decir, transportar artículos de alta gama desde y hacia Venezuela y hacer los trámites para sacarlos de aduana. Algunos aseguran que es un empresario millonario, pero otros dicen que no tiene mucho dinero y que conocer al bombón le vino como anillo al dedo. Aclaramos que eso es lo que dicen, murmuran, comentan y chismean. Solo en una oportunidad Ninel publicó un video en sus redes sociales con el hombre disfrutando de Nueva York en donde decía: cuando dejas de preocuparte por los demás y te dedicas a agradar a Dios y a creerle a Él, que todo lo que sucede en la vida de los que lo amamos ayuda para bien. Las bendiciones mayores a las que tú has pedido llegan sin buscarlas. Cada vez que los paparazzis cachaban a Ninel con el venezolano, él siempre estaba arropado de pies a cabeza. Y fue hasta esta semana que pudimos ver claramente su cara y la manera tan amorosa que el hombre se comporta. Ya muchas entendemos por qué el bombón se nota tan feliz y tan enamorada y además arreglándose por aquí y por allá. ¡Felicidades, Ninel! Le enviamos toda la mayor felicidad y la buena vibra a Ninel, que se merece un hombre maravilloso, guapo, así como lo tiene. Y como dije al principio de esta historia, está en su mejor momento y el amor hace que la mujer irradie mucha felicidad y que no le importe nada lo que digan. Ay, qué Gracias, bien por ella, Tania. Raúl. Qué bueno, Tania, de verdad, yo estoy feliz por Ninel. Yo le deseo lo mejor a Ninel. Sí, ¿qué importa si tiene Siempre lo dinero, mejor para ella. Si no tiene, lo principal es que tiene una pareja y que está feliz. Bueno, a pesar, señores, de que se ha hablado mucho del tema, el supuesto desfalco que sufrieron los integrantes de RBD en su última gira, todavía hasta el momento
sigue dando vueltas. Y todavía siguen sin cobrar, obviamente, muchos de ellos. Hablamos con Maite Perroni y nos contó que al parecer fue evidente el abuso y la falta de claridad con el dinero generado en esa gira. Vamos a verlo. Maite Perroni, Christopher y Cristian Chávez no se arrepienten de haber demandado al manager de su reciente gira de RBD. Fue un año de poder cerrar un ciclo de una manera importante, porque creo que debemos mandar ese mensaje. Yo creo que en esta industria los jóvenes y los nuevos artistas tienen todo el derecho de estar informados, de hacer valer su trabajo, de que las cosas sean justas y que se rompan tantos abusos que hay. Solo ellos tres entraron en la bronca judicial y esto les trajo mucho aprendizaje. Que nunca me voy a quedar callada y voy a seguir siempre luchando por lo que sea justo y por lo que sea respetar y honrar nuestro trabajo. Y es que cuando eran jóvenes, aparentemente también no ganaron todo el dinero que debían ganar y por eso ahora no quisieron permitir ni un abuso más. Creo que son etapas diferentes, yo creo que también hay que ser súper conscientes de eso. En su momento, hace 20 años atrás, éramos jóvenes buscando un sueño en un proyecto en donde como actores iniciamos y de pronto se volvió un éxito mundial que sobrepasó las expectativas. Y las condiciones eran diferentes, laboralmente hablando, pero así eran. Y en esta ocasión es distinto cuando se habla de una equidad y de una sociedad y hay un abuso total en donde pues las cosas ahora sí se vuelven mucho más violentas. Dicen, murmuran, comentan y chismean que tanto Dulce como Anaí no se quisieron integrar a esta demanda de sus ex compañeros y esto ha provocado algún tipo de roce en sus relaciones personales. Pues que ya estamos en otra edad, estamos en un momento mucho más adulto en donde cada quien conscientemente toma las decisiones de los actos y de lo que quiere hacer o no quiere hacer, y creo que eso es algo que se tiene que respetar, y los que quisimos salir adelante, seguimos adelante y seguimos con el proceso. Bueno, claro, ahí lo ves, Raúl, y algunos pues no hicieron lo mismo que ella, pero ella dice que sí, que le pareció necesario que le den respuestas claras de qué pasó con el dinero porque trabajó durísimo en la gira. Exactamente. Acababa de parir. Señores, todos sabemos que en la gira de RBD, al parecer hubo un desfalco del dinero generado por los conciertos, gracias a las declaraciones de varios de sus integrantes. Bueno, ahora salió la misma Anaí y nos aclaró algunas dudas que habían sobre su supuesta relación con este desfalco. Así es que aquí les presentamos lo que dijo. Después de que Cristian Chávez, Dulce María y Maite han salido a hablar de las auditorías y la falta de dinero en la gira de RBD, ahora es Anaí quien da la cara para aclarar que ella está en la misma sintonía que sus compañeros. Mira, pues yo lo que les puedo decir es que al igual que todos, yo también quiero claridad, yo también quiero que las cosas se pongan en orden para todos, que todo se esclarezca. Y es que fueron muchos los comentarios que estallaron cuando Anaí felicitó públicamente al manager o publicista, al que se le acusa de no haber sido lo suficientemente claro en cuanto a las finanzas de la gira de RBD. Miren, les voy a poner un poquito de contexto. Cuando Guillermo Rosas deja de ser parte del tour en RBD, no solamente se rompe un tema profesional ahí, era uno de mis mejores amigos durante 18 años. Jamás fue mi intención incomodar a nadie, ni mucho menos perjudicar a nadie. Si eso ocurrió con mi mensaje, de verdad lo siento muchísimo y ofrezco una disculpa de todo corazón, pero nunca fue mi intención. Lo cierto es que Anaí quiere que todo quede bien claro y que su nombre no sea embarrado de ninguna manera. Yo no estoy defendiendo a nadie, y eso sí quiero decirlo muy claro, pero tampoco estoy acusando a nadie, porque no tenemos todavía los resultados de las auditorías. Se hizo una auditoría donde, si bien hubieron irregularidades, se está haciendo otra más, y yo en lo personal también les quiero compartir que estoy en pláticas con un despacho internacional de mucho prestigio, porque yo también quiero hacer una auditoría más. La verdad de la verdad es que Anaí, no importa lo que digan de ella se queda con los abrazos. ¡Qué lindo! Como les digo, yo me quedo con lo bonito. Aquí yo me voy a llevar siempre los abrazos, las sonrisas, los momentos, pues que son los que se van a quedar para siempre y los que te llevas cuando te vas. Pero ahí lo tienen, Raúl, y yo creo que obviamente ya se le va a dar la cara porque se ha hablado, se ha mencionado que a lo mejor hasta el esposo de ella, que es político, ha tenido que ver en esto. ¿Tú te imaginas a esta gente que estuvieron de gira, donde tuvieron los conciertos llenos,
donde le fue de maravilla y ahora no le quieren pagar todo lo que le tenía que pagar. Vamos a una pausa, por eso cobren por adelantado siempre y no cobren después.